La noche caía sobre el pequeño pueblo como un manto pesado, silencioso y húmedo. Las calles, normalmente vivas durante el día, se convertían en sombras alargadas que parecían moverse por voluntad propia. Nadie podía explicar por qué, pero algo en el aire olía a miedo antiguo, a secretos enterrados que nadie quería recordar. Incluso el viento parecía susurrar nombres que nadie podía escuchar del todo, dejando un escalofrío recorriendo la columna vertebral de quienes se atrevían a mirar hacia las casas oscuras. En la periferia del pueblo, más allá de los límites que los locales solían respetar, había una casa. No era antigua como las demás, sino extraña, desentonando con la arquitectura normal del lugar. Sus paredes de madera crujían con cada ráfaga de viento, y las ventanas, cubiertas de polvo y telarañas, reflejaban la luz de la luna de un modo que hacía que pareciera que la casa respiraba. Algunos decían que era la vieja casa de los Whitmore, una familia que había desaparecido sin dejar rastro hace décadas. Otros aseguraban que nadie realmente se atrevía a acercarse, porque incluso mirar demasiado tiempo hacía que los ojos dolieran, como si la propia estructura se burlara de quienes osaban desafiarla. Aquella noche, un joven llamado Andrés decidió acercarse. No por valentía ni por curiosidad, sino por necesidad. Una apuesta tonta, un reto de amigos, había decidido que pasaría la noche allí dentro. Caminaba con pasos lentos, midiendo cada sonido. El crujir de la madera bajo sus botas, el ulular distante de un búho, el susurro de ramas que golpeaban la fachada como si quisieran advertirle. Cada paso hacía que la casa pareciera más viva, más consciente de su presencia. Algo en ella esperaba, y no era paciente. El porche estaba cubierto de hojas secas y polvo, y al tocar la puerta, Andrés sintió un frío que calaba hasta los huesos, un frío que no pertenecía al aire de la noche sino a algo antiguo, que había estado allí mucho antes de que él naciera. Al empujar la puerta, un sonido seco y largo se escuchó, como un quejido que se mezclaba con la madera y el viento. El interior estaba cubierto de sombras que parecían moverse solas. Cada rincón era un cuadro deformado, cada objeto, un testigo silencioso de algo terrible que había ocurrido allí. Mientras avanzaba, la luz de la luna se filtraba por las ventanas rotas, iluminando fragmentos de lo que alguna vez había sido un hogar. Fotografías colgaban torcidas, sus imágenes borrosas y distorsionadas. Los muebles estaban cubiertos de una capa de polvo tan gruesa que parecía arena movediza. Y en medio de todo eso, Andrés percibió un olor, mezcla de humedad, madera podrida y algo más que no podía identificar, un olor que se pegaba a la piel y que hacía que su estómago se retorciera. Entonces lo escuchó. No un sonido común, sino un murmullo, suave al principio, apenas perceptible, que parecía salir de las paredes mismas. No era su imaginación. Las voces decían cosas que no entendía, pero sentía que cada palabra estaba dirigida a él, que cada sílaba desgarraba un poco más la certeza de que estaba seguro. No había luz artificial, no había humanos, solo él y la casa, respirando al unísono, mirándolo sin ojos, esperándolo. Andrés avanzaba por el pasillo principal, cada paso despertando un crujido que resonaba como un tambor en la casa. No había muebles intactos, solo restos de lo que alguna vez fue vida, sillas volteadas, libros abiertos al azar, un reloj detenido marcando las 3:22, eternamente. La luz de la luna iluminaba fragmentos del piso de madera, revelando manchas oscuras que él juraría que no estaban allí al principio. Sombras que se movían sin explicación, arrastrándose por las paredes como si la propia casa estuviera respirando, acompañándolo. El murmullo se hizo más claro. Palabras incomprensibles, mezcladas con lamentos y suspiros. Cada sonido parecía resonar directamente dentro de su cabeza, como si alguien estuviera detrás de sus ojos, observando, disfrutando del miedo que lo paralizaba. Andrés quería detenerse, pero sus piernas no respondían del todo, como si la casa tuviera control sobre él, jugando con cada fibra de su cuerpo. Incluso su respiración parecía formar parte de la música macabra que llenaba el aire. Llegó a la sala principal. Allí, la luna iluminaba un espejo grande, antiguo, que reflejaba no solo su imagen sino algo más. Algo detrás de él que se movía apenas fuera de la periferia. Andrés giró lentamente, solo para ver la habitación vacía. Sin embargo, cuando volvió a mirar el espejo, la figura seguía allí, más clara que antes. Alta, con movimientos torpes, casi mecánicos, como si no entendiera cómo caminar. No tenía rostro, o al menos no uno que él pudiera reconocer, pero emanaba un sentimiento de amenaza que helaba la sangre.
Intentó respirar profundo y convencerse de que era su imaginación. Pero entonces los objetos comenzaron a moverse. No violentamente, no con fuerza, sino como si obedecieran a una intención invisible. Un libro cayó suavemente al suelo, una silla se desplazó apenas unos centímetros, y un cuadro antiguo se inclinó hacia él como un gesto de advertencia. Cada pequeño movimiento estaba cargado de significado. Cada detalle parecía decirle que la casa no era un lugar para humanos, sino un organismo con hambre, observador, paciente. Avanzó hacia la escalera que conducía al segundo piso. Cada escalón crujía con un sonido distinto, como si la madera contara su historia con cada quejido. Los murmurios aumentaron en volumen y claridad. Ya no eran solo palabras sueltas, sino frases enteras que resonaban en un idioma antiguo, olvidado, pero cargado de desesperación. La sensación de ser observado era ahora insoportable. Sombras que se retorcían en los rincones, reflejos en superficies donde no debería haber ninguno, y la sensación de que algo lo seguía de cerca, siempre justo detrás, siempre esperando. Cuando llegó al rellano del segundo piso, un frío glacial lo envolvió de golpe. La temperatura descendió de manera imposible, como si la casa hubiera decidido envolverlo en un abrazo mortal. Las paredes parecían palpitar, como si su estructura respirara, y Andrés sintió un temblor recorrer su cuerpo. Por un instante, creyó escuchar un susurro directo en su oído, una voz que le hablaba en su propio nombre, diciéndole que se marchara, pero ya era demasiado tarde. La casa lo había identificado, lo había atrapado, y no tenía intención de dejarlo ir. El segundo piso era aún más sombrío que el primero. El pasillo parecía alargarse de manera imposible, y cada puerta que pasaba estaba cerrada, algunas con cerraduras antiguas y oxidadas, otras simplemente selladas por el tiempo. Sin embargo, Andrés sentía que algo lo llamaba, algo que lo atraía hacia el fondo del corredor, hacia la última habitación, la que nadie en el pueblo había osado abrir jamás. Cada paso que daba hacía que los murmurios se transformaran en un coro inquietante, una melodía de lamentos que parecía surgir de las paredes mismas. Cuando finalmente llegó frente a la puerta, notó algo extraño. La madera estaba intacta, pero un frío profundo emanaba de su interior, como si algo vivo respirara dentro. Al tocar el pomo, sintió una vibración bajo sus dedos, una fuerza sutil que lo hizo retroceder. La puerta no estaba cerrada, pero tampoco abierta del todo. Era como si flotara en un punto intermedio, invitándolo y advirtiéndole al mismo tiempo. Respiró hondo y empujó, y un crujido seco resonó por toda la casa, despertando un eco que parecía provenir de otro mundo. Dentro, la habitación estaba vacía, al principio. Luego, la luz de la luna reveló detalles que hicieron que Andrés se congelara, muebles cubiertos de polvo que parecían moverse levemente, como si respiraran, retratos en la pared cuyos ojos parecían seguirlo, y sobre la chimenea, un espejo antiguo que reflejaba no solo la habitación, sino múltiples figuras detrás de él, sombras que desaparecían cuando se giraba. Cada reflejo parecía un fragmento de algo oscuro, una historia que la casa guardaba con celo, y que ahora se revelaba solo para él. Entonces escuchó pasos. No eran suyos, ni un eco, sino pasos claros, lentos y deliberados, acercándose desde el otro lado de la habitación. No había nadie visible, pero la sensación de ser perseguido se volvió insoportable. Su corazón golpeaba contra el pecho como un tambor salvaje, y cada músculo de su cuerpo gritaba que se marchara. Intentó moverse, pero parecía que la habitación se había expandido, haciendo que cada intento de retroceder fuera inútil. El aire se volvió pesado, cargado de un olor acre, mezcla de humedad y algo que recordaba a carne vieja y podrida. De repente, un objeto cayó del estante. No golpeó el suelo, sino que flotó, suspendido en el aire un instante, y luego cayó suavemente frente a él. Era un libro viejo, encuadernado en cuero. Al abrirlo, descubrió páginas escritas a mano, llenas de símbolos que se retorcían sobre el papel, como si se movieran y respiraran. Una corriente de aire frío lo recorrió de pies a cabeza, y la voz volvió, más cercana, más insistente, susurrando su nombre y palabras que no entendía, pero que le helaban la sangre. Era la casa hablándole directamente, invitándolo a comprender algo que no debía, y castigándolo por su curiosidad. El miedo se volvió casi físico. La habitación vibraba a su alrededor, los reflejos en los espejos multiplicándose, y sombras que se alargaban y se retorcían hasta formar figuras humanas que desaparecían tan rápido como aparecían. Andrés sintió que el tiempo se estiraba, que cada segundo era una eternidad, que la casa lo envolvía en su propio espacio, jugando con su mente, con su percepción, haciéndole creer que no habría escape.
Y en medio de todo eso, comprendió algo. La casa no solo lo estaba observando, estaba viva. Una presencia consciente, antigua y hambrienta, que se alimentaba de miedo y curiosidad, y ahora lo tenía a él. La habitación parecía comprimirse alrededor de Andrés, como si las paredes respiraran al ritmo de su miedo. Cada paso que daba producía un eco extraño, doblado, como si él caminara sobre su propio miedo. Los espejos ya no solo reflejaban sombras, mostraban escenas que no existían en la habitación. Se vio a sí mismo de pie en un rincón oscuro, con los ojos completamente negros, observándolo con una calma aterradora. Parpadeó y desapareció, pero la sensación persistió. Algo dentro de él estaba siendo observado, estudiado, manipulado. El libro en sus manos se movía solo, las páginas pasando con rapidez imposible. Símbolos se retorcían, formando figuras que parecían salir de la tinta y flotar en el aire, suspendidas como humo. Un frío insoportable le atravesó el cuerpo, y de pronto, escuchó un susurro distinto, un lamento humano mezclado con un siseo, un sonido que parecía estar justo detrás de sus oídos y a la vez dentro de su mente. La habitación estaba llena de ecos y murmullos, voces antiguas que contaban historias de desesperación, de desapariciones, de personas que nunca volvieron a ser vistas. Intentó correr hacia la puerta, pero el pasillo parecía haberse alargado. Cada vez que giraba, la escalera que había subido desaparecía o cambiaba de dirección. Era imposible orientarse. La casa se había vuelto un laberinto que jugaba con su percepción. Las sombras en las paredes ya no eran simples formas. Adoptaban posturas humanas, imitándolo, y a veces se acercaban con movimientos bruscos, solo para retroceder cuando él se giraba a mirarlas directamente. Cada contacto visual con ellas era como una descarga eléctrica que le atravesaba el pecho. Un ruido seco lo hizo girar bruscamente. Una de las ventanas del pasillo se había abierto sola, dejando que un viento gélido invadiera la habitación. Hojas secas y polvo comenzaron a girar en el aire, formando remolinos que parecían danzar al ritmo de una música invisible. Entre el remolino, Andrés percibió figuras que se dibujaban y desdibujaban en el aire, rostros humanos que gritaban en silencio, bocas abiertas sin emitir sonido. Su mente luchaba por comprenderlo, pero cada intento de racionalizar fallaba. La casa no seguía las reglas de la realidad. Tenía sus propias leyes, sus propios deseos, y él estaba atrapado en ellas. De repente, la puerta de la habitación se cerró de golpe detrás de él. La habitación quedó completamente oscura, salvo por un reflejo débil de la luna que se filtraba por la ventana. En esa penumbra, Andrés sintió como algo lo rozaba, una mano invisible que parecía deslizarse por su hombro, fría y pegajosa. No había forma de saber de dónde venía, pero el contacto provocó un pánico inmediato, un miedo primitivo que lo dejó paralizado. Cada fibra de su ser le gritaba que se moviera, que huyera, pero no podía. La casa lo mantenía firme, jugaba con su mente y su cuerpo a la vez. Y entonces sucedió. La voz volvió, clara, aterradora, directamente en su cabeza, sin palabras, solo un sentimiento. Una advertencia silenciosa y mortal, un conocimiento que no debía poseer. La casa no liberaba a quienes cruzaban sus umbrales. Se alimentaba de su miedo, de su desesperación, y lo que estaba sintiendo ahora era apenas el comienzo. Andrés comprendió que cada movimiento, cada intento de escapar, era observado y controlado por algo que no podía ver, que no era humano, y que existía desde mucho antes de que él naciera. La oscuridad se volvió absoluta. La habitación parecía comprimirse y expandirse al mismo tiempo, una contradicción imposible que hacía que Andrés perdiera el sentido de la orientación. Las sombras habían dejado de imitarlo. Ahora se movían por voluntad propia, arrastrándose por el suelo, trepando paredes, formando siluetas grotescas que desaparecían en cuanto él parpadeaba. Era como si la casa hubiera cobrado vida por completo, y él fuera solo un juguete entre sus manos, un intruso que debía ser castigado por su curiosidad. De pronto, los espejos comenzaron a vibrar y a agrietarse sin razón aparente. Cada grieta era un ojo, observándolo, y cada reflejo mostraba versiones de sí mismo atrapadas en gritos mudos, cuerpos deformados, rostros distorsionados por el terror. Andrés gritó, pero su voz parecía absorberse en la oscuridad, tragada por las paredes mismas. Intentó correr hacia la puerta, pero el suelo bajo sus pies se volvió líquido, como si caminara sobre agua helada que lo retenía, lo ralentizaba. La casa ya no solo lo observaba, lo atrapaba, jugando con su percepción, con su miedo, con su existencia misma. Los objetos de la habitación comenzaron a levitar, girando en un remolino caótico.
Sillas, mesas, libros, cuadros, todo flotaba y se desplazaba siguiendo una lógica que Andrés no podía comprender. El libro que había encontrado se abrió de golpe, sus páginas girando por sí solas, y los símbolos comenzaron a desprender un brillo tenue, enfermizo, que iluminaba fragmentos de la habitación de manera inquietante. Cada símbolo parecía moverse hacia él, buscando penetrar su mente, inyectando imágenes de dolor, de muerte, de desesperación que no pertenecían a este mundo. El frío se intensificó hasta volverse doloroso. Cada respiración de Andrés era visible, cada exhalación se convertía en un humo que se retorcía y formaba rostros entre los remolinos de polvo. Y entonces sintió algo detrás de él, no un contacto físico, sino una presencia, algo gigantesco que respiraba, que lo estudiaba, que se deleitaba con su miedo. Volteó, esperando ver alguna figura, algún monstruo tangible, pero no había nada. Y sin embargo, algo lo sostenía, algo invisible y poderoso, algo que era la propia casa, manifestándose en todas las formas posibles, en todos los reflejos, en cada sombra, en cada susurro. Un golpe seco lo hizo caer de rodillas. La puerta se abrió sola, revelando un corredor que se retorcía y se multiplicaba hasta desaparecer en infinitas ramas de oscuridad. Desde allí, surgió un grito colectivo, una mezcla de voces humanas y algo más, un sonido que penetraba los huesos y hacía que la piel se erizara. La casa estaba viva, y ahora no solo lo atrapaba, quería que viera, que comprendiera la extensión de su poder. Andrés sintió que cada segundo era eterno, que el miedo se había vuelto físico, que la casa lo estaba absorbiendo, alimentándose de su desesperación. Entonces, por un instante, todo se detuvo. La oscuridad se hizo completa, el silencio absoluto. Andrés respiraba con dificultad, sintiendo que algo lo observaba desde la distancia, que evaluaba si merecía continuar existiendo. Y en ese instante, comprendió lo terrible. La casa no era solo un lugar, no era solo una construcción. Era un ser consciente, antiguo, que guardaba secretos que el mundo no debía conocer. Y él, por un instante de imprudencia, había cruzado el límite. No había vuelta atrás, no había lógica ni esperanza, solo la presencia silenciosa y omnipotente de la casa, acechándolo, viviéndolo, devorando su miedo. Andrés se levantó lentamente, cada músculo de su cuerpo temblando, cada respiración un esfuerzo sobrehumano. La habitación parecía respirar a su alrededor, expandiéndose y contrayéndose como si tuviera pulmones invisibles. Los espejos mostraban ahora un infinito de reflejos rotos, versiones de él atrapadas en expresiones de terror eterno, gritos mudos que se multiplicaban hasta confundirse con los susurros de las paredes. No había luz, no había tiempo, solo el miedo tangible, palpable, que lo envolvía como un manto helado. Cada paso que daba hacia la puerta lo acercaba a la conciencia de que la casa no le permitiría salir indemne. Las sombras se alargaban y se retorcían, formando figuras humanas que avanzaban hacia él y se disolvían al instante, dejando un vacío aún más perturbador. El aire estaba cargado de un zumbido apenas audible, un sonido profundo que parecía provenir de la propia estructura de la casa, un latido antiguo que se sincronizaba con su corazón. Andrés comprendió que no estaba solo. La casa no era solo un lugar, era un ente que vivía, que sentía y que recordaba. En un acto desesperado, corrió hacia la puerta, pero el pasillo se transformó frente a él. Cada giro parecía multiplicar los corredores, las escaleras se doblaban sobre sí mismas, las paredes desaparecían y reaparecían en direcciones imposibles. La sensación de infinito lo envolvía, y con cada intento de escapar, la casa parecía absorber más de su voluntad, más de su miedo, hasta que ya no podía distinguir entre la realidad y la ilusión. Todo era parte del juego de la casa, un laberinto vivo hecho de oscuridad y desesperación. Finalmente, llegó a lo que parecía un final, un punto donde la luz de la luna se filtraba tenuemente desde una ventana rota. Allí, frente a él, surgió una figura que combinaba todos los rostros de los espejos y sombras. Era la esencia de la casa misma, una manifestación de su hambre y su eternidad. Andrés lo vio claramente, y por un instante sintió un contacto directo con algo que estaba mucho más allá de su comprensión, un conocimiento terrible que no estaba destinado a los vivos. No había escapatoria. La casa no olvida, no perdona, no libera. El silencio volvió, pero era un silencio cargado de promesas y amenazas. Andrés desapareció en un parpadeo, absorbido por la propia estructura de la casa, convertido en un susurro más entre los muchos que ya habitaban aquel lugar. La puerta se cerró sola, el pasillo quedó vacío, y afuera, el pueblo seguía dormido,
ignorante de lo que acechaba más allá de los límites que nadie debía cruzar. La casa seguía allí, intacta, respirando, esperando al siguiente curioso que osara desafiarla. Y ahora, quien escucha esta historia debe hacerse una pregunta. ¿Qué harías tú si alguna noche sintieras que una presencia te observa, que un lugar no es solo un lugar, sino un ser vivo que recuerda cada paso que das? A veces, la curiosidad puede ser mortal, y los secretos más oscuros no están destinados a ser descubiertos. Tal vez, al apagar este vídeo, pienses que solo fue una historia. Pero recuerda, hay lugares que existen en la frontera de nuestra percepción, y hay miedos que sobreviven incluso cuando nadie los ve. Si esta historia te heló la sangre, comparte tu opinión en los comentarios. Cuéntanos si alguna vez sentiste algo que no podías explicar. Suscríbete para descubrir más secretos que acechan en la oscuridad, y recuerda, el miedo, a veces, es la llave que abre puertas que deberían permanecer cerradas.